Dios les bendiga en esta hora, mis queridos amigos. Yo quiero compartir con ustedes un corto mensaje tomado de la palabra de Dios. Y hay una historia que de pronto hemos visto muchas veces, la hemos escuchado. Está en el Evangelio según Lucas, o sea, un libro que se llama Lucas, en el capítulo 15, desde el versículo 11 hasta el 32. Es conocida porque su nombre es el Hijo Pródigo. La palabra pródigo significa malgastador. Dicho de otra manera, la historia del hijo malgastador. Y cuenta de que un hombre adinerado, un hombre rico, tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo: papá, yo quiero que me entregues lo que me va a corresponder a mí de la herencia. Él pidió herencia anticipada. El papá dijo: bueno, está bien. Recogió los bienes que le tocaban a él, se los entregó y él juntó todo. Y ya cuando tenía todo en mano, marchó. Se fue a hacer su vida de la manera que él quería. Quién sabe, pensaba en prosperar más o quién sabe qué cosa. Pero su intención era irse a vivir perdidamente. Irse a vivir en alcohol, en quizás drogas, mujeres y cosas como esta. Y se fue. Pero la plata no duraba para siempre, ¿no? Y se le acabó. Cuando se le acabó, vino una crisis económica en la región donde él estaba. Y empezó a pasar hambre. Y llegó a mendigar, llegó a pedir. Y una de esas personas a las que él se le acercó, le dijo: lo único que yo puedo hacer por ti es colocarte a trabajar cuidando cerdos. Y por lo menos, diría él, ahí tendré la comida, aunque sea una comida sencilla, pero no me voy a dejar morir de hambre. Y se fue a trabajar cerdo, algo que era considerado inmundo por ese pueblo. Y estando ahí recapacitó y dijo: oye, pero si mi papá vive bien, yo sé que yo me gasté lo que me tocaba a mí como hijo, pero yo puedo ir allá que me ponga como un trabajador más y voy a estar mejor que en este lugar. Se levantó descalzo, sucio, y se devolvió a la casa del papá. Cuando iba llegando, cuando ya estaba cerca, el papá estaba sentado en la terraza de la casa y desde allá lo divisó y reconoció a su hijo. Y empezó a correr, no lo dejó ni siquiera llegar, sino que empezó a correr hasta que llegó, hasta donde el muchacho venía, y lo abrazó. Y el muchacho empezó a decir aquel discurso que ya tenía de memoria: papá, yo me gasté la plata, yo no merezco que tú me mires como hijo más nunca, ponme a trabajar como un trabajador tuyo. Y el hijo hablaba y el papá ni siquiera lo escuchaba. El papá estaba llorando, abrazado a él, tendido de su cuello, llorando, y empezó, llamó a los trabajadores: colóquenle ropa nueva a mi hijo, pónganle una sandalia en sus pies, colóquenle un anillo, colóquenle un collar, limpien a mi hijo, restáurenlo y preparen un banquete, preparen fiesta, porque ya yo este hijo lo daba por perdido, pero hoy lo he recuperado. Esa historia, aunque parece una historia que hemos escuchado muchas veces en estos tiempos, gente que recibió una herencia y a los 4 o 5 años no tenía nada. Se la gastaron andando perdidamente. Pero esta historia tiene un mensaje espiritual incluido ahí. ¿Cuál es el mensaje espiritual? Sabe que esa historia, lo que le pasó al muchacho, es prácticamente la vida de todos nosotros, o por lo menos de la mayoría de nosotros. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así que esa no es mi historia? Yo no he recibido ninguna herencia, ni tampoco me la he malgastado. ¿De qué me está hablando usted? Mira, Dios nos creó. Y cuando Dios nos creó, nos dio cualidades. Sin importar que seamos pobres, blancos, azules, gordos, flacos, Él nos dio cualidades. Cosas que podemos usar a favor del plan de Dios en la tierra. ¿Cuál es el plan de Dios? Que todos los seres humanos conozcamos la verdad y seamos salvos a través de esa verdad. Y todos nosotros tenemos cualidades que podemos utilizar a favor del reino, pero también a favor de nuestras propias vidas. Y estoy hablando del campo espiritual. Pero ¿qué ha pasado en nuestras vidas? La mayoría de nosotros hemos tomado esas riquezas espirituales que Dios nos dio. Mire, el mero hecho de tener 2 ojos que ven, 2 manos, 2 piernas que pueden caminar,
de tener capacidad de pensar, capacidad de hablar, ya son cosas valiosas que estamos desperdiciando. Todos nosotros de una u otra manera hemos sido los hijos malgastadores y hemos malgastado cosas que Dios nos dio, incluso talentos. Mira, si Dios te dio el talento de cantar, te lo dio para que llevaras el mensaje de salvación a través del canto, para que dirigieras la alabanza a Dios, pero no te lo dio para que empezaras a gritar vulgaridades y a cantar cosas de doble sentido y cochinadas en algunos casos, o que lo dedicaras a cosas que no tienen tanto valor como cantarle a Dios y llevar el mensaje o una palabra de consuelo a través del canto. No estoy diciendo que tú eres la peor persona por esto, no. Todos nosotros hemos desperdiciado cosas. Todos nosotros hemos vivido separados de Dios, utilizando los dones que Él nos dio en otros lugares, en otras cosas. Y eso de cierta manera es un malgaste, un desperdicio de aquellas cosas espirituales que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. ¿Sabe? Muchos jóvenes principalmente han caído en el asunto de las pandillas. Y esas manos que Dios le dio para levantar a otros han sido manos que se han utilizado para herir a otros, incluso para quitar vidas, para lanzar piedras, para lanzar ataques con cuchillo, disparos. Pero Dios nos dio estas manos para trabajar, nos dio estas manos para levantar a otros, nos dio estas manos para dar. Y nosotros las hemos malgastado, las hemos mal utilizado en cosas que no convienen. Ahora, no todos los que me escuchan han caído en pandillas o en robos o en prostitución o en cosas como esta. Pero el mero hecho de que no le hayamos dado su lugar a nuestra vida espiritual y a nuestra relación con Dios hace de que ya seamos unos malgastadores, malgastadores del tiempo, malgastadores de la juventud, malgastadores de la vida en general. Pero ¿sabe qué es lo bonito de esta historia? Que no todo está perdido. Si nosotros hemos sido malgastadores en algún momento, la historia cuenta que ese muchacho llegó un momento donde recapacitó y dijo: yo voy a regresar a la casa de mi padre, allí estaré mejor. Y es momento de que nosotros recapacitemos sobre lo que estamos haciendo con nuestra vida. Muchas veces no son cosas malas. Hay personas que han dedicado su vida a estudiar y eso es bueno, a trabajar y eso es bueno. Pero quiero decirte algo: cualquier cosa que me absorba y no me permita o me impida o me dificulte alimentar mi vida espiritual, acercarme a Dios y tener una relación con Él, se convierte de cierta manera en un malgaste, en un desperdicio. El hijo malgastador podemos ser cualquiera de nosotros. Pero si nos levantamos y vamos al Padre Celestial, Él no va a mirar los pecados que cometimos. Él no va a mirar todo lo que malgastamos. Él lo que va a decir es que este hijo estaba perdido y ahora ha reaparecido. Ahora le he recuperado y estoy gozoso por eso. La Biblia dice que hay regocijo, hay alegría en el cielo cuando una persona que está perdida en el pecado, y cuando hablo de perdido en el pecado no estoy hablando de los que están profundizados en la droga o en el alcohol, cualquier pecado, la envidia, el rencor, la mentira, el egoísmo, cualquier pecado, y todos hemos pecado. Cualquier persona que estando en el pecado llega a Jesucristo, se arrepiente y empieza a vivir ese cambio de vida a través del poder que Dios ejerce sobre nosotros, entonces Dios lo mira como aquel hijo que en algún momento estuvo perdido y ahora le ha recuperado. Y se regocija Dios y dice: vístanle, colóquenle sandalias espirituales, ábranle los ojos, colóquenle un anillo de autoridad espiritual, colóquenle un collar. Está hablando espiritualmente a nosotros. Es momento de levantarnos del lugar en donde estemos, aunque a nosotros nos parezca bonito, porque es que hay caminos que a nosotros nos parecen rectos, nos parecen caminos de bien. Es que yo dediqué mi vida a estudiar, yo dediqué mi vida realmente a trabajar para mis hijos, para mi familia.
Y qué bien que trabajas para tus hijos, para tu familia y que te capacitas y todo esto. Pero no puedes permitir que las cosas te alejen, te absorban de lo que es más importante, y es la relación con Dios. Yo te invito en esta hora, de corazón te lo digo, a que tomes un espacio de reflexión y te preguntes cómo está tu vida con Dios, cómo está tu relación con Dios, y no a tu manera, porque a nuestra manera todos estamos bien, sino a la manera de Dios. Es momento de volver a los pies de Jesucristo. Es momento de volver a la casa de papá y decirle: papá, me he equivocado. He malgastado algunas de las cosas que me diste, pero aquí estoy. Con intención no de recuperar el tiempo perdido, pero sí de iniciar una nueva vida. Una nueva vida donde tú seas quien me dirijas, donde tú seas mi protector, donde yo esté a tu servicio. Es momento de brindarnos a Dios y de tomar las cosas que Él nos dio y ponerlas a su servicio, porque a Dios esto le agrada. Mis amigos, en verdad deseo que Dios les bendiga, y si en algún momento quieres tomar esta decisión, lo primero que deberías hacer es pedirle perdón a Dios por haber malgastado el tiempo, la juventud, las fuerzas y muchas cosas. Y lo siguiente, busca un lugar donde se predique la palabra de Dios y empieza a congregarte frecuentemente. Y ahí Dios te irá mostrando los siguientes pasos. Pero es necesario de que tomes esa decisión, como aquel muchacho en algún momento la tomó y se levantó y dijo: volveré a la casa de mi padre. Que Dios les bendiga.